Por estas horas, mientras publicamos Es una trampa, la Corte Suprema Argentina está reunida para definir sobre la condena y la inhabilitación perpetua a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que este programa nos encuentra frente a la posibilidad de que la justicia defina a quién puede votar el pueblo argentino. En este marco, compartimos el capítulo que preparamos hace días sobre la posibilidad de votar jueces basado en la experiencia de México, que sirve para pensar un estado de cosas que excede a un solo país. La situación de estas horas ameritaba esta pequeña introducción. Dicho esto, vamos con Es una trampa. México hizo algo inédito, una elección para que el pueblo vote a los jueces federales, estatales y hasta los de la Corte Suprema. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Los jueces deberían elegirse democráticamente? Buenas, hoy abordamos el caso de México, la apuesta de Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, por democratizar el poder judicial. El objetivo es pensar su rol en las democracias, que vienen bastante golpeadas en todos los sentidos. Yo soy Viole Weber y esto es una trampa. La elección judicial mexicana era un proyecto del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, que su sucesora, Claudia Sheinbaum, llevó adelante. Tras varios días de conteo, el Instituto Nacional Electoral informó que varios de los puestos más altos serían ocupados por candidatos apoyados por Morena, junto con otros que no se pronunciaron de forma partidaria. La presidenta enfrentó grandes críticas por parte de la oposición, que sostiene que la elección afecta al Estado de Derecho porque reduce los controles del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, algo que consideran que facilita el acceso a cargos altos de personas con antecedentes penales o no competentes para las tareas. O sea, los candidatos tenían que cumplir una serie de requisitos para presentarse, pero parece que el filtro no fue suficiente. El Congreso pidió la anulación de 26 candidaturas, incluida la de una de las abogadas del Chapo Guzmán. Valeria Tirado es socióloga y nos cuenta desde México algunas perspectivas sobre la elección en la que participó como ciudadana. Un proceso muy complicado que me costó muchísimo trabajo. Le dediqué muchas horas a investigar respecto a las opciones entre las que tenía que elegir. Entonces, como que traté de tomármelo en serio el ejercicio ciudadano. En el esquema como más grande y más sustantivo sobre lo que significa la elección para México, a mí me parece un gran paso hacia adelante. Creo que habían enormes deficiencias en el sistema que teníamos. Era pues un sistema que se reproducía internamente con una serie de élites que si bien se decía que era como meritocrático, en realidad sabemos que estaba plagado de malas prácticas. Cambiarlo por un sistema en el que hay elecciones y es, vamos a llamarle democrático, suena muy bonito y a mí me gusta como la idea, pero también es un experimento político que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero México no es el único país donde se eligen jueces por voto popular, aunque junto con Bolivia sí son los únicos en donde se eligen jueces a nivel nacional. Pero en Estados Unidos también se eligen algunos a nivel estatal, mientras que en Suiza algunos a nivel municipal. Sin embargo, en el caso mexicano, la organización de comicios judiciales también implica la reestructuración de la burocracia interna y el entrenamiento de los nuevos funcionarios. Gabriela de la Mata es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Gabriela se especializa en temas judiciales y observa algunas complicaciones en el proceso de México. La mayor cantidad de aspirantes es de aspirantes que no están dentro del Poder Judicial, o sea, son, digamos, personas que vienen desde afuera. Esto implica, digamos, un tema de aprendizaje, digamos, de cómo funciona el Poder Judicial, que puede de alguna manera ralentizar mucho los procesos al momento, digamos, pero no se sabe, es decir, no sabemos cómo va a funcionar en definitiva. Yo, digamos, no creo que esto democratice en el sentido de que nuevas palabras ingresen a la discusión judicial. Para mí eso es democratización de la justicia. Me parece que democratizar es otra cosa, es abrir el Poder Judicial a quienes no participan en la decisión judicial, a quienes no tienen la última palabra, es abrir el acceso a los tribunales de justicia a personas que no acceden porque no tienen recursos, porque no tienen abogados que lo hagan gratis, es decir, eso es democratizar. Ahora, me parece que en este caso no hay una democratización, claramente. Estos ejemplos nos suenan bastante ajenos, porque claro, no estamos acostumbrados a elegir a los jueces por voto popular. En Argentina, cuando queda un asiento vacío en el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura convoca un concurso y eleva una terna al Poder Ejecutivo, que elige a uno de ellos y envía su pliego al Senado. Si la Cámara Alta da el visto bueno, el candidato se convierte en juez. Con sus respectivas variaciones según cada país, en la selección de jueces suelen intervenir los estratos más altos de los 3 poderes de gobierno, pero no suele haber participación popular. ¿Sabés qué sí tiene sostén popular? Mate. A este medio lo sostienen exclusivamente su comunidad. O sea vos, o tú si estás en otro país hispanohablante.
Por eso es tan importante que sumes un aporte mensual para que podamos mantener nuestra diversidad de contenidos. Si te gusta lo que hacemos, aporta el equivalente a un café mensual en nuestra web, somosmate.ar. Es facilísimo, si estás en Argentina desde Mercado Pago y desde otros países por PayPal. Y gracias por estar, porque como siempre decimos, sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? Ahora sí, sigamos. En los últimos años crecieron las denuncias de imparcialidad de los jueces, especialmente los de alto nivel como la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Donald Trump es el primer presidente imputado y declarado culpable en la historia de los Estados Unidos. Fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales en el marco de una causa por soborno a la actriz porno Stormy Daniels para que oculte su relación extramarital. Pero la condena se retrasó indefinidamente. También fue condenado a pagar multas millonarias por fraude financiero y por difamación y abuso sexual contra la periodista Jean Carroll. Pero además, Trump enfrenta otros 90 cargos con acusaciones como robo de documentos clasificados, conspiración, interferencia electoral y fraude. Y ahora, en el marco de la pelea de Trump con Elon Musk, el dueño de Tesla lo acusó de pedófilo. Publicó un tuit que después eliminó en el que denunciaba que Trump estaba en los Epstein Files, los listados de clientes del difunto magnate Jeffrey Epstein, encarcelado por tráfico de menores y delitos sexuales. Pero Trump sostiene que todas las acusaciones y causas son falsas y están basadas en una falta de idoneidad de la justicia. Por eso, Trump se lleva tan bien con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que también enfrenta causas que considera que no corresponden. Veamos un poco el caso de Brasil, que quizás sea el más emblemático. Actualmente, la oposición denuncia imparcialidad del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, en la causa que lleva adelante contra Jair Bolsonaro por el intento de asesinato y golpe de Estado durante la toma del Planalto días después de la asunción de Lula da Silva en su segundo mandato. Pero años antes de esta disyuntiva, el juez Sergio Moro, quien después fue ministro de Justicia de Bolsonaro y hoy es senador, condenó al actual presidente Lula da Silva a 9 años de cárcel. Fue bajo acusaciones de corrupción sobre un departamento del que nunca tuvo la llave y en medio de su campaña para las elecciones que dieron por ganador a Bolsonaro. Pero los cargos nunca se terminaron de comprobar y en 2019 el grupo de fiscales que llevaba la causa fue disuelto. Recién ahí, Lula fue liberado tras pasar 580 días encarcelado. Años más tarde, el juez Antonio Díaz Toffoli de la Corte Suprema sostuvo que la causa estaba armada y que el fallo fue un error histórico de la Corte Suprema de Brasil. Otros casos en América Latina fueron la persecución contra Rafael Correa, que terminó en su proscripción, y el caso de Cristina Fernández de Kirchner acá en Argentina, que en Mate seguimos de cerca. Cristina Kirchner fue condenada en segunda instancia por asociación ilícita en la causa Vialidad, en la que la justicia interpretó que como presidenta no podía no saber sobre los hechos de corrupción que se produjeron varios escalafones por debajo de su injerencia. A partir de allí, elevó la causa a la Corte Suprema, que debe definir si ratifica su condena a 6 años de prisión o la duplica. En cualquier caso, un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia la inhabilitaría a ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner es candidata en las próximas elecciones legislativas y presidenta del Partido Justicialista, el principal opositor en la gestión actual. En resumen, diferentes fuerzas políticas denuncian persecución por parte de la justicia, con frecuencia conformada por jueces elegidos por sus opositores, lo que genera una desconfianza creciente en el sistema judicial. Pero el sistema de derecho de la democracia liberal está en crisis. Lo vemos si observamos el crecimiento electoral de partidos o candidatos con ideas autoritarias, de partidos reaccionarios de extrema derecha. Sus candidatos y funcionarios desplazan a las derechas más tradicionales que creían en la democracia liberal. Del otro lado, los progresismos y las izquierdas que buscan ampliar los derechos ciudadanos enfrentan problemas, ya sea por la falta de representatividad en sus candidatos o por la imposibilidad de dar con un modelo de gobierno que se gane el apoyo popular. En América Latina, el progresismo tuvo su época dorada en los 2000 y los 2010, financiada por un extractivismo voraz en el marco del boom de los commodities. Pero luego del fin de la ola rosa, los fracasos electorales parecen ser más frecuentes que los triunfos. En Es una trampa venimos hablando del fin del orden liberal internacional como lo conocíamos, sobre todo a partir del Brexit y la llegada al gobierno de Donald Trump en 2016. La crisis de la democracia liberal se expande, mientras escasean las propuestas del otro lado. En este escenario se abren dos caminos posibles: más democracia o menos democracia.
y el mundo parece ir hacia la segunda opción. De hecho, el sociólogo Larry Diamond sostuvo que la ampliación democrática en el mundo llegó hasta 2006 y desde entonces está en recesión. Aún en este escenario, Claudia Sheinbaum consigue mantener una aprobación de más del 70%, gracias a un modelo de gestión heredado de AMLO, en el que ella participa desde cemento, un halo de estabilidad en un mundo que apuesta a la incertidumbre. Pero, ¿tiene éxito? En los comicios judiciales votó solo el 13% del padrón, y aunque Sheinbaum festejó que 13 millones de mexicanos fueron a votar, no parece ser una victoria contundente. Lograr que la población se involucre y vote de manera masiva e informada parece ser una de las tareas más difíciles para un Estado. ¿Y a vos, te parece que los jueces deberían elegirse por voto popular? Y hasta acá es una trampa. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal, poner like y dejar un comentario. Nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.